mesa, en este lugar que se supone que era un lugar de escucha, de entendimiento, de buenas palabras, quizá palabras todavía no hechos, pero por lo menos para iniciar una negociación, incendió la pradera. El premier Aníbal Torres, en una posición defensiva, empezó a atacar a los medios, nuevamente cuestionó la cobertura que se hizo por la frase esta, la comparación que hizo con Adolf Hitler, y la verdad es que vimos a un premier muy incómodo con la presencia de los medios. Obvio, había medios regionales y él se refería a los medios de Lima, pero vamos a ver una nota que nos detalla un poco cómo fue esta negociación que intentó Aníbal Torres, el jefe del gabinete, el premier, y que terminó fracasando porque hoy continúa el paro en Cusco. Vamos a ver esa nota. Pese a las críticas sobre la propuesta de la castración química contra violadores, el premier Aníbal Torres aseguró que el polémico tema será cuestión de debate. Bueno, se debatirá en el Consejo de Ministros y en el Congreso. Por lo que hay que hacer es combatir el crimen. Son crímenes atroces que no lo podemos seguir permitiendo. Los alcaldes están pidiendo que se analice la pena de muerte para violadores. Sí, un gran sector de la población está con eso, pero la Corte de San José no lo permite. Así respondió durante su visita a Cusco, donde también se refirió a su permanencia en el cargo. Ellos que sigan en su lucha. Yo no me aferro al cargo. Vendrá otra persona y quizás mejor que yo para hacer las cosas en beneficio de las mayorías. Durante un encuentro con diversas organizaciones sociales en Cusco, Torres aprovechó para volver a acusar a la prensa de perseguir al gobierno. ¿Ustedes han visto en algún lugar que a una persona que realiza obras buenas se le juzga por esas obras buenas? No por más obras buenas que haya hecho. Se le juzga por las obras malas, se le condena por las obras malas. Pero ustedes ven esa prensa de mí, muy dolida, me ataca día y noche porque dice que he elogiado aquí la ignorancia. ¿Y de dónde proviene la ignorancia? ¿De lo que han hablado ustedes aquí? ¿De la educación? Agregó que los ataques obedecen a la ley que prohíbe los monopolios. La prensa nos ataca todos los días y tienen razón de atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses. ¿Quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima? Precisamente la ultraderecha. Y alguna de esa prensa es una prensa concentrada, dirigida allí por el diario El Comercio, de propiedad, ¿no?, de aquellos que estaban agrupados allí en el Club de la Construcción. Sin embargo, Torres no fue el único miembro del gabinete que tuvo declaraciones, por decirlo menos, polémicas. El ministro del Interior, Alfonso Chávarri, dijo en Lima que si hubo víctimas fatales en las protestas y huelgas contra el gobierno, fue responsabilidad de los propios manifestantes. Expresiones que reflejan cómo andan los ánimos en el gabinete. Bueno, expresiones que llaman la atención, falta de ejecución, de diálogo, y esto está llevando a Cusco en estos momentos a perder millones, 100 millones de soles por lo menos en 2 días. ¿Qué pasa con este sector del turismo? ¿Qué pasa con la cadena hotelera, con los comercios, con las pequeñas y medianas empresas? Y la mayoría de estas están vinculadas al turismo en Cusco, Santiago. Sí, efectivamente, el turismo es el sector que más perdió en la pandemia porque no se podía viajar, y lo que hemos tenido hoy y lo que tuvimos ayer también fue un momento muy difícil para los turistas que querían llegar a Machu Picchu. El servicio de trenes se paralizó, vimos enfrentamientos verbales entre algunos turistas con comuneros que no los dejaban avanzar. Esto se ha difundido en las redes sociales, y en medio de este problema que podría ser atacado desde la jefatura del gobierno, desde la persona del señor Aníbal Torres, lo que hemos visto es más bien a un premier de alguna manera complicando más la imagen de mala gestión que se tiene del gobierno de Pedro Castillo, porque no ataca el tema, no resuelve el tema, sino más bien utiliza ese momento para pontificar, para, diríamos, escuelear y sobre todo cuestionar la labor de la prensa, que ya es para el gobierno de Castillo también un blanco, un enemigo, una forma que se ha visto en otros políticos en varias partes del mundo. Este termina siendo un recurso, pero... En vano, ¿no? Es en vano, en realidad, porque lo que servimos, los que servimos a la información justamente es para poder llevar el mensaje de las autoridades, desmenuzarlo y llevarlo a la población, pero parece que eso no les gusta.
No, y efectivamente es muy poco tolerante a la crítica en este momento el Premier, y eso puede entenderse de alguna manera. Es un político con muchísima presión sobre él. Hay esta idea de que podría el presidente Castillo cambiar la jefatura del gabinete, podría remover del cargo a Aníbal Torres, y no es algo que los periodistas hemos inventado, es algo que el propio cardenal Pedro Barreto le ha solicitado al presidente, y él señala que el presidente se comprometió a evaluar y hacer este tipo de cambios. Ojo, porque la persona que vemos en imágenes al costado del Premier, estamos hablando del ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Roberto Sánchez Palomino, es una de las personas que suena con más fuerza para un posible enroque, para cambiar y ascender al grado de presidente del Consejo de Ministros. Lo hemos visto batallar, es alguien que también defiende la función del gobierno, pero que no ha caído en este tipo de exabruptos, que no ha caído en este tipo de situaciones conflictivas que terminan dañando, horadando lentamente la imagen del gobierno y la imagen en general de la PCM, ¿no? No hemos visto allí buena gestión, lo que estamos viendo es un político a la defensiva que no ha podido resolver este tema del paro y aprovechó el momento para atacar a los periodistas, que ya también es moneda común en estos tiempos políticos. En realidad parece que para justamente esa función lo colocaron en la presidencia del Consejo de Ministros, como una fuerza de choque, digamos, pero eso no le hace bien ni al gobierno ni al país. Lo que se requiere más bien es un premier dialogante, porque es quien representa al Ejecutivo en muchas actividades, tanto en reuniones con congresistas, con altas autoridades, cuando el presidente no lo hace, como con los ciudadanos. En esta oportunidad debió tener quizá alguna estrategia de comunicación. Claro, los asesores son también pertinentes para poder capacitarlo y poder llevar, digamos, una mesa de diálogo que tenga resultados fructíferos, no que vaya en realidad a hacer un acto protocolar de saludo y se retire y siguen las cosas tal cual, ¿no? No, exactamente, hay una situación igual. Por supuesto, esta crítica viene desde el respeto. Lourdes es un catedrático en San Marcos, tiene años instruyendo en Derecho a generaciones, y a partir de allí vimos cómo su primer rol en el gobierno de Pedro Castillo fue más bien un rol de defensor. Fue un abogado que batalló contra el fujimorismo para hacer valer, digamos, el derecho en esta situación del fraude. Fue una de las personas que colaboró con el presidente Castillo, terminaron encargándole el Ministerio de Justicia, y desde allí hizo ciertamente oposición también a la presidencia del Consejo de Ministros de Guido Bellido. Es decir, ha pasado por distintos roles Aníbal Torres, pero lo que ahora vemos es un franco desgaste de su figura política. Y la nota de Maricé terminaba diciendo, mira la declaración que da también el ministro del Interior, cómo se está viviendo al interior del gabinete de ministros esta situación de crisis política. Vamos a tener un examen, digamos, de la ciudadanía a todos los ministros el día viernes, cuando se instale en el Cusco este Consejo de Ministros descentralizado. Algo similar pasó en Junín. La pregunta es, ¿llegará Cusco a ese nivel de desborde, de protesta? Por supuesto, es algo que no se quiere, no se desea un enfrentamiento entre la policía y la ciudadanía. Allí también entrará a jugar la labor que pueda tener de articulador el gobernador regional del Cusco, un político que despierta alguna simpatía, sobre todo porque tampoco cae en escándalos, porque tiene una voz serena en un momento de conflicto. Eso se necesita. Hablo de Jean-Paul Benavente, que ayer cuando le preguntamos, ¿estamos en los días en que vamos a ver enfrentamiento, vamos a ver un desborde como ocurrió en la región Junín? Estoy trabajando para que no ocurra, dijo el gobernador Jean-Paul Benavente. Claro, la labor de articulación es importantísimo, ¿no? Llevar, digamos, calma, serenidad y llevar diálogo, entendimiento de ambas partes es la labor que le va a competir ahora al gobernador regional de Cusco, le compete ahora al gobernador regional de Cusco. Pero ¿qué sucede en Las Bambas, en Apurímac? También tenemos otro enfrentamiento, y más que enfrentamiento es una protesta, es una paralización, y ahora que repercute en nuestra minería.